Señal directa. Continuamos en señal informativa, vamos a la línea telefónica, está en la misma Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su colaboración de esta semana? Augusto, muy buenos días, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Sonia? Igualmente me da mucho gusto saludarte. Buenos días, Belén. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Tiempos inusitados reclaman posturas y reacciones también inusitadas. Es decir, que para estar y ser en los tiempos de cambio que percibimos, toca valernos de formas no usadas, no acostumbradas. ¿Qué tan capaces somos y qué tan dispuestos estamos para mudar ante lo que se nos presenta como nuevo? Esto es relevante no por el reto intelectual y ético que implica, que no es menor, sino porque al cabo no podemos pretender que México, que Jalisco tomen por fin el rumbo del Estado de Derecho pleno, de la justicia y del bienestar al que accedamos igualitariamente y no estamos puestos a preguntarnos cada cual qué hago, cómo me paro y respondo a los estímulos nuevos que emite la realidad política, social y económica y actuar desde la conciencia a la que conduce tratar de responder. Pero antes de hablar de lo novedoso, de lo que al parecer antes no había o cuando menos no era habitual, debemos cuestionarnos qué tanto en verdad estamos ante lo nunca visto o solo vemos maquillaje deslumbrante y somero sobre lo inmutable. Vayamos desde lo más evidente. Un presidente de la República que cada mañana se presenta frente a los medios de comunicación y frente a quien quiera escucharlo es inusitado. Pero transcurridas más de 30 de esas conferencias, ¿ha sucedido algo distinto? ¿Sabemos más de lo que hace y produce el gobierno federal? Tenemos información de que sigue con la estrategia contra el robo de combustibles, cuándo habrá abasto regular y cómo y en qué sabremos que la intervención en los ductos de abasto dio buenos resultados. Lo anterior le viene bien a esto de estar inmersos en lo inusitado. Y sí, es indudable que desde que Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera hace casi 81 años, pocas acciones del gobierno nacional demandaron la participación directa de la gente. En 1938, el pueblo, tal cual, aportó lo que pudo, literalmente, para cubrir las indemnizaciones que la nación hubo de pagar a los nacionales que ostentaban el título de propiedad de la industria petrolera. Y el trance entre hacernos con esa propiedad y producir lo que necesitábamos generó muchos contratiempos para la planta productiva entera y para el transporte y para mucha gente del común. No obstante, la medida fue celebrada y durante muchos años valió ya no como una de las efemérides patrias más recordadas. El caso es que hoy, con el cierre de los ductos que trasladan combustibles para ciertas regiones del país, equivale a una expropiación, pues los bandidos y los corruptos en Pemex y en el gobierno y en alguna iniciativa privada se quedan con más dividendos por lo que genera el petróleo mexicano que lo que los dueños formales, en teoría todos nosotros, recibimos. Aunque el costo de la operación, aún con las deudas magníficas, se carga a las finanzas de la República. Pero decía que con el cierre de esos ductos para comenzar el combate al huachicoleo, según ahora llamamos al hurto de combustibles, no son despreciables los perjuicios que ya acusa el sector productivo, comercio, reparto, turismo, transporte, industria, etcétera, y tampoco los que sufre la gente que ha visto trastocada su cotidianidad, más acentuadamente en Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Sin embargo, las reacciones en general han sido inesperadas, porque con todo y que hay malestar, una mayoría esperanzadora ha estado dispuesta al sacrificio si se ha de alcanzar el fin buscado. Que los que la hagan la paguen y no solo, que las decenas de miles de millones de pesos que perdemos o que van a dar a los bolsillos de unos pocos se destinen para beneficiar la vida de personas concretas. Digo mayoría esperanzadora porque lo visto hasta el momento con el cierre de los ductos significa que aún podemos proponernos fines comunes y asociarnos para conseguirlos. Lo que no es un dato desestimable en medio del modelo de vida actual que privilegia sin embozo al individualismo. Dado esto, nos luce lejano que, con la convocatoria adecuada de parte del gobernante que goce de una buena base social, federal o local, pudiéramos, por ejemplo, sumar a muchos y muchas en el combate a la corrupción o para recuperar los espacios públicos, calles, plazas, parques,
que los delincuentes usan para sus negocios. Digo mayoría esperanzadora porque si detrás de la decisión de cortar el flujo de combustibles entubados no se nota una estrategia completa, calculada y aún así concita gran apoyo social, ¿qué será cuando aquello que emprendamos se comunique adecuadamente? Origen de la determinación, los medios para ponerla en práctica, sus implicaciones y el resultado esperado. Seguramente nos colocaremos en la vía rápida que lleva a la justicia y a saldar el resto de deudas que México tiene con muchos grupos sociales. Lo que de por sí sería inusitado, porque en lo inusitado estamos. Por ejemplo, las palabras del presidente el sábado anterior en Palacio Nacional por la tarde al dar cuenta de la tragedia de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo. En ese momento, los muertos por el fogonazo pasaban de 70, cifra suficiente para que la noticia diera la vuelta al mundo y más por la causa. Una fuga provocada por quienes roban el contenido de los ductos de Pemex convocó a centenas de personas que querían llevarse su parte, las que no se detuvieron a pensar en el peligro y para enriquecer el panorama de un tercermundismo extemporáneo que siempre es atractivo para la nota roja internacional. Un poco más de 20 soldados atestiguaron, inermes, impotentes, los hechos. Por supuesto, la pregunta obligada para López Obrador fue: ¿pudieron hacer más los representantes de las Fuerzas Armadas para impedir la pira de hombres, mujeres y niños? El presidente repuso que, desde su óptica, aquellas actuaron correctamente. Enfrentarse a la turba habría sido considerado represión y es justamente lo que se quiere impedir que hagan el Ejército y la Marina Armada, reprimir. Ni un asomo de culpa, ni el esbozo de un tal vez en consideración a los muertos y a sus deudas. Inusitado. El prestigio de las Fuerzas Armadas en Colombia y la tierra en Tlahuelilpan humeando, y los peritos y el pueblo hurgando en el suelo para buscar vestigios humanos o de humanidad. Daba igual que estuvieran los soldados o no. La muerte de esas personas, la forma de la muerte de esas personas era una fatalidad, como la pobreza. En cambio, eso podemos concluir. Lo que permanece para marcar una diferencia significativa para este régimen es el ejército. Pero si, como dije, busquemos modos otros de atender lo inusitado, más allá de la sorpresa por la actitud del presidente, imaginemos la escena. No estaba fácil para una veintena de efectivos militares hacer entrar en razón a una multitud de centenas y ciertamente no tocaba el empleo de fuerza contundente. Entonces, en medio del afán por transformar al país, ¿qué correspondía para prevenir? Quizá algo que por lo pronto no se ve en los planes del presidente: aliarse con los gobiernos y las policías locales para conocer y entender las vidas y culturas objetivas que hay más allá de los ductos. Después de 3 semanas de la estrategia cierre de ductos, esa información habría salvado vidas y no solo el honor de las Fuerzas Armadas, asimismo el del país. Muchas gracias. Bueno, pues sí, Augusto, nos hemos ido dando cuenta de una especie de monstruo de muchas cabezas, que es el problema del robo del combustible, no solamente lo que muchos mexicanos imaginábamos o sabíamos que existía, que eran pues estas tomas clandestinas y que pensábamos que era un asunto de robo solamente de algunos delincuentes. Bueno, pues no, vimos que es toda una estructura que abarca desde las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos, los encargados de la Secretaría de la Defensa Nacional del monitoreo y la vigilancia de los ductos, por supuesto también algunas estaciones de gasolina y claro, lo que ya sabíamos, la delincuencia que también a través de las tomas clandestinas se hace del combustible. Pues sí, es un asunto que atraviesa todo el tejido social y lo pervierte, y al impulso de los criminales y de los corruptos obligan a la población sumida en necesidades diarias que no se han visto saciadas por ningún camino a ser parte voluntaria, consciente o inconscientemente de lo que sucede. Así lo vimos en su expresión más terrible el viernes en Tlahuelilpan, pero así sucede por todas partes. ¿Cómo están esas comunidades? Es una paradoja que la riqueza máxima del país, que durante 40 años
ha sostenido las veleidades de una clase política que no ha visto a la población entera. Viva la gente más pobre. Esos ductos que van y vienen de todo el mundo, que se cargan con los barcos desde Tuxpan en Veracruz y surten a una de las ciudades más potentes del planeta, están rodeados de gente que no ve llegar ni los más mínimos satisfactores. Es paradójico, y a final de cuentas no solo paradójico por el pasmo intelectual, es terrible considerar que no hemos sido capaces de repartir oficial y comedidamente esa riqueza, y las personas apuradas pues se alzan con el reparto de utilidades que creen que les corresponde. Así, la imagen de los pobladores corriendo a surtir los pocos litros que tenían a la mano, y las fuerzas del Estado incapaces de hacer algo, o quizá viéndolo con cierta condescendencia, son la imagen perfecta de este México que hemos creado, no del 1 de diciembre, durante generaciones, y que hemos dejado tras. Bueno, muchas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, Belén, muy buenos días. Gracias a todas y a todos.